Bienvenidos nuevamente a una edición más de World Worship Revival Center. Welcome once again to another edition of World Worship Revival Center. Este día tenemos un mensaje de vida para ti And today we have a message of life for you today. y esperemos que sea de grande bendición para tu vida. And we hope it's a great blessing to your life. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo número 4. Let's go to the book of Ephesians, chapter 4. Y vamos a repetir un parte de lo que hablamos la semana pasada. And we're going to repeat in part what we spoke about last week. Efesios 4, versículo 13 nos enseña, Ephesians 4, verse 3 teaches us, 13 teaches us, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Versículo 14. Verse 14. Así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. That we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of man, in the cunning craftiness of deceitful plotting. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. But speaking the truth in love may grow up in all things unto him who is the head, Christ. La semana pasada estábamos hablando con la congregación Last week we spoke about, with the congregation, acerca de lo que es la palabra carácter. about the word character. Y esta palabra carácter tiene un significado muy especial, And this word character has a very special meaning. porque prácticamente la palabra carácter Because practically the word character significa grabar algo, means to record no, something, grabar como esculpir algo, engrave. sculpt something or engrave something. Y esa palabra sale primeramente en el libro de Éxodo capítulo 20, And you can first see that word come up in the book of Exodus chapter 20, versículo 4, verse 4, donde dice la palabra que no nos haremos imagen alguna where the word says that we should not make any such image de lo que está en los cielos, of what it is in heaven, de lo que está en la tierra of what it is on earth, y de lo que está debajo de la and tierra. also underneath the earth. Ahora, ¿qué tiene que ver la palabra imagen Now, what does the word image have con to la do palabra carácter? with the word character? Lo tiene que ver todo. It has everything to do with it. ¿Por qué? Why? Porque cuando nosotros no estamos representando la imagen de Dios, Because when we are not representing the image of God, estamos representando otro tipo de imagen. we're representing another image. La palabra nos enseña The word teaches us que un día los apóstoles that one day the apostles, llegaron a una ciudad they went to a city y no los recibieron. and they were not received. Y dice la palabra que los And it apóstoles, said that the apostles, cuando llegó Jesús, when Jesus came, le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos and he said, Lord, you want us to pray para que descienda fuego del cielo so that fire will come from heaven y los destruya? and destroy them. Y el Señor Jesús les dice algo muy interesante. And the Lord Jesus says something to them very interesting. Ustedes no saben You do not know de qué espíritu son. what spirit you are of. ¿Por qué? Why? Porque no estaban representando Because they were not representing la imagen de Dios, the image of God ni el corazón de or Dios, the heart of God ni el espíritu de or the Dios. spirit of God. ¿Y por qué no estaba sucediendo eso? And why was this happening? Porque ellos estaban creciendo, Because they were growing. estaban They madurando were still y maturing. la madurez todavía no había llegado Still the maturity hadn't gotten para entender to the place where they could understand el corazón de Dios. the heart of God. Y es algo que nosotros tenemos que todos los días verdaderamente preguntarnos, ¿estamos creciendo? And we have to ask ourselves every day, are we really growing? ¿Estamos madurando? Are we maturing? Porque para crecer y para madurar Because to grow and mature, tenemos que estar en la intimidad. we need to be in intimacy. Si no hay intimidad, If there's no intimacy, no habrá there crecimiento. will be no growth. La religión Religion no te garantiza madurez. will not guarantee you any maturity. La religión no te garantiza crecimiento. Religion will not guarantee you growth. Pero la intimidad con el Dios But intimacy with God es lo que nos hará crecer, nos is hará what will madurar. make us grow and mature. Romanos capítulo número 1, Romans chapter 1, versículo 21. verse 21. Romanos 1:21. Romans 1:21.
Dice la palabra del Señor, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were they thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Una de las cosas que quisiera que pudiéramos ver, una palabra que es aquí clave. One of the things that we need to see here, a word that is key. Dice la palabra en el versículo 21 nuevamente. Again, the word says in verse 21, Ya que habiendo conocido a Dios, they knew God, no le glorificaron como a Dios. they did not glorify him as God. ¿Qué sucedió? What happened? Ya su corazón Their hearts, no le glorificaron como a Dios. they were not glorifying him as God. Ahora, ¿qué sucede cuando no glorificamos a Dios como a Dios? Now what happens when we don't glorify God as God? Empieza a suceder esto. This begins to happen. Y dice, ni le dieron gracias. Nor they were thankful. Ni le dieron gracias. Nor were they thankful. Ahora, esta palabra, gracias, ¿qué significa? Now this word thankfulness, No estaban agradecidos. they were not thankful. No estaban con un corazón entendido They were not with a heart that is understanding, para que podamos nosotros entender esto. so that we can understand this. Tu vida Your life es un regalo de Dios. is a gift of God. ¿Cuántos sabemos eso? How many of you know that? ¿Cuántos sabemos que cada día How many of you know that every day tenemos que darle gracias a Dios? we need to thank God? Y bueno, ¿y por qué tengo que darle gracias a And Dios? why do I need to thank God? Porque tienes vida, Because you have life, porque tienes salud, because you have health, porque tienes esposo, porque because you tienes have a esposa, husband or wife, porque tienes hijos, because you have kids, porque tienes comida en tu because you mesa. have food on the table. Hay tantas cosas por las cuales ser agradecidos So a many Dios. things to be thankful for. Ahora escúchame lo que sucede Now listen to what happens cuando nosotros dejamos de dar gracias. when we stop being thankful. Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Cuando uno deja de reconocer a Dios, When you stop recognizing God, uno deja de darle gracias a you Dios stop being thankful y to escucha God, lo que sucede. and listen to what happens. Fíjate lo que dice el versículo. Look at what the verse says. Ni le dieron gracias a Dios. No, nor were they thankful, Al contrario, but on the contrary, se envanecieron en sus razonamientos they became futile in their thoughts, y su necio corazón fue entenebrecido. and their foolish hearts were darkened. ¿Qué sucede? What happens? Cuando uno deja de darle gracias a Dios, When you stop being thankful to God, el corazón del hombre, the heart of the man, como es necio, as it is foolish, empieza a begins entenebrecerse. to become darkened. ¿Qué significa entenebrecerse? What does it mean to become darkened? Tinieblas cubren el corazón. Darkness begin to cover the heart. ¿Qué cubre el corazón cuando hay un corazón agradecido? What covers the heart of a person when the heart is thankful? La luz, la presencia del The Señor. light, the presence of the Lord. ¿Qué cubre un corazón cuando no hay gratitud en el corazón? What covers the heart when there is no gratitude in the heart? El enemigo viene a cubrir con tinieblas. The enemy comes to cover it with darkness. Ahora escúcheme lo que la palabra del Señor nos dice. Now listen to what the word says. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4. Let's go to 2 Corinthians chapter 4. ¿Cuánto decimos? Gracias, Señor. Todos los días teníamos que estar dando gracias. Every day we should be thankful and say, thank you, Lord. Todos los días. Every day. Hay una pastora, There's a pastor, la pastora Carol Arnott, Pastor Carol Arnott, que el Señor, ella estaba enferma por muchos años, tenía una situación en su cuerpo. she was sick. She had a situation for many years in her body. Y el Señor le dijo, empiézame a agradecer. And the Lord told her, begin to be thankful to me. Y Señor, ¿cada cuánto te tengo que dar gracias? And the Lord said, well, she said, how often, Lord, do I have to thank you? Constantemente. Constantly, he said. Y ella lo que mandó a hacer, And what she began to do, hizo un reloj she alarm, like got alarm. an alarm or a watch que cada 10 minutos that every 10 minutes estuviera vibrando o sonando. will vibrate or make a noise. Y ella decía, es tiempo de darle de gloria a Dios. And she would be reminded, oh, it's time to glorify God. Y cada 10 And minutos every 10 minutes, sonaba el reloj the alarm would go off, o estaba el vibrador or the vibrator would go off. y decía, es tiempo de alabar, And es she will be tiempo reminded, it's now de time agradecer a Dios. to be thankful to God. Tiempo de agradecer a Dios. Time to be thankful to God. Cada 10 minutos. Every 10 minutes. Cada 10 minutos. Every 10 minutes.
¿Cuál fue el resultado? What was the result? La gratitud. The gratitude. La gratitud The gratitude trajo sanidad a su vida. brought healing to our body. Amén. Amen? Eso es algo importante. And that is something very Cuando important. uno ejercita la gratitud, When you exercise the gratitude, eso te beneficia a ti. it benefits you. No le beneficia a Dios. It doesn't benefit God. Dios es Dios. God is God. Pero hay un acuerdo But there's an agreement con Dios. with God. Y ese acuerdo es And that agreement is entender to que understand todo lo bueno, that everything that is todo good, regalo perfecto, every perfect gift viene del Padre de las luces, comes from the Father of en lights, el cual no hay variación. in which there's no variation. Amén. Amen? Segunda de Corintios 4, versículo 13. 2 Corinthians 4, verse 13. Dice la palabra, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. Fíjate lo que dice la escritura. Look at what the word says. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. But having the same spirit of faith. ¿Cuántos tenemos el espíritu de fe? How many of us have the same spirit of faith? ¿Cuántos decimos yo tengo el espíritu de fe? How many of us can say, I have the spirit of faith? Ahora, ¿qué es lo que está escrito? Now, what is it that is written? Creí, I believed, por lo cual and therefore también hablé. I also spoke. O sea que la fe necesita So faith needs una voz. a voice. Hola. Hello. Tu fe necesita Your faith needs tener una voz. to have a voice. No es suficiente creer. It's not enough to believe. La fe necesita Faith needs una voz. a voice. ¿Y a través de quién viene la voz? And through whom comes the voice? A través de tu vida, Through your life, a través de mi through vida, my life, y empezar a and hablar to begin to speak aquellas cosas que estamos creyendo. those things that we are believing for. Hace unos días estábamos, mi esposo y yo, viendo una A enseñanza few days ago, me and my wife were watching a que nos teaching tocó profundamente. that touched us very much. Al menos a mí me tocó At profundamente. least touched me very profoundly. La enseñanza decía And the teaching said que carácter that character es una imagen, is an image, es engravar algo, is to engrave something, es esculpir algo to sculpt something, y hacer algo and to do something que se parezca that looks like a la persona que lo está to haciendo. the person that is doing it. Por ejemplo, For example, si tú te ves en un espejo, if you look at yourself in the mirror, ¿cuántos se vieron en el espejo el día de hoy? how many of you looked at the mirror today? El espejo The mirror refleja reflects la imagen. the image. ¿Qué imagen? What image? La imagen que tenemos en lo físico. The image that we have physically. Pero el Señor quiere que tú y yo aprendamos a But reflejar the Lord wants you and I to learn to reflect también la imagen also the image del Espíritu de Dios en of the nuestras Holy vidas. Spirit in our lives. De modo que la palabra carácter So the word character tiene que ver con lo que es imagen. has to do with the word image. Pero también la palabra carácter But also the word character tiene que ver has to do con una palabra with the word que todos conocemos, that we all know, que es la palabra pecado. and that is the word sin. Pero también la palabra pecado nos identifica But also the word sin identifies us con lo que también se llama iniquidad. with what is called iniquity. Ahora, ¿qué es una iniquidad Now, what is an iniquity y qué es un pecado? and what is a Son sin? dos cosas It's diferentes. two different things. Las dos son destructivas. The two of them are destructive. La palabra pecado significa The word sin means aquello que te separa that which separates de la you comunión con Dios. from the communion with the Lord. Hola. Hello. ¿Saben que el pecado nos separa de comunión con Dios? You know that sin separates you from the communion with God. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a tener comunión con Dios? And how we can begin to have communion with God Cuando nos reconciliamos con Dios. when we are reconciled with God. Eso es una cosa que tenemos que aprender. That is something that we need to learn. A estar reconciliados con el Señor. To be reconciled with the Lord. Pero también la palabra iniquidad But also the word iniquity significa means las cosas que están torcidas en mi vida, the things that are twisted in my life, en tu vida, in your life, o tal vez las cosas que heredaste de tus padres or maybe the things that you inherited from your que estaban parents torcidas. that were twisted. De modo que la palabra ben, So- estar torcido, So the word bend, which is to be twisted, se
se habla en Génesis capítulo In 6 Genesis chapter 6, it is spoken, y nos habla que fueron los gigantes and we were told that it was the giants los que empezaron a poner en los hombres who began to put in man toda aquella situación those situations que traía injusticia that brought a sus unrighteousness propias vidas. to their own lives. Dice la palabra del Señor The word says que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre that God was actually repented of creating man porque su corazón because their heart era torcido, was twisted, era was bent a hacer lo malo. to do what was evil. Y nosotros nacimos And we were born con una naturaleza with a nature que a veces está torcida. that sometimes is twisted. Hola. Hello. ¿Cuántos tenemos hijos completamente obedientes? How many of us have kids that are completely obedient? ¿Cuántos nos hemos confrontado con situaciones en el carácter de nuestros hijos? How many of us face situations with the character in our children? ¿Cuántos nos hemos confrontado, como dice la palabra, con la rebeldía en el corazón de nuestros hijos? How many of us have faced what the word calls the rebellion in the heart of our children? ¿Cuántos nos hemos enfrentado con eso? How many of us have witnessed that? or Ahora, ¿de faced dónde that? viene eso? Now, where does that come from? Viene de lo que se llama iniquidad. It comes from what we call iniquity. Y la iniquidad And iniquity es algo que uno tiene que tomar responsabilidad. is something that we need to take responsibility for. Uno tiene que tomar responsabilidad de su propio pecado, You need to take responsibility for your own sin, pero también de la iniquidad but heredada also with the iniquity that has been inherited desde Adán y Eva. since Adam and Eve. Desde ese momento, Since that moment, ahí la marca de la serpiente, the mark of the serpent, lo que está torcido, whatever is twisted, lo que es una injusticia, what it is an unrighteousness, le pertenece al reino de tinieblas. belongs to the kingdom of darkness. Por eso es que todo lo que está torcido en nuestras vidas, Which is why everything that is twisted in our tenemos lives, que traerlo a la justicia de Dios we need to bring it to the alignment, to the justice, the righteousness of God, para que eso ya no tenga poder el enemigo. so that the enemy, we have no power over it. Amén. Amen? Ahora escucha muy bien lo que el Señor nos enseña. Now listen to what the Lord teaches us here. La palabra nos habla en el libro de Job, The word teaches us in Job, capítulo 42, chapter 42. Job capítulo 42. Job chapter 42. Si vamos a Job Let's 42, go to Job 42. ¿ya lo tienen? Do we have it? Job 42, Job 42. vamos a ver algo muy interesante. We're going to see something very interesting. Versículo 10. Verse 10. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción. Versículo 10. And the Lord restored Job's losses and when he prayed for his friends. Escúcheme otra vez. Listen again. What translation do you have? King James? I have the King James too. See something different here. Okay. Cuando Job hubo orado When Job had prayed por sus amigos, for his friends, Jehová le quitó la aflicción. the Lord took away the affliction. Eso es muy interesante que podamos entender esto. That's very interesting that we learn that. La palabra del Señor nos dice, The word of the Lord says en los versículos anteriores, in previous verses, habla acerca, en el versículo 9, verse 9, it habla says, acerca de Elifaz temenita, de Bildad el suita y de Sofar el nanaíta. it talks about Eliphaz, the Sophar, and Sophar. It talks about Eliphaz the Temite and Bildad the Shunite and Sophar the Nanite. You're speaking in tongues now, right? Something like that. The names are very difficult sometimes. Mhm. Pero estas tres personas But these three people aparentemente no eran amigos. apparently were not really friends. Porque un amigo no te abandona en el tiempo de la prueba. Because a friend doesn't abandon you in the time of trial. Un amigo permanece fiel en el tiempo de la A prueba. friend will remain loyal at the time of trial. Pero también un amigo But also a friend no habla mal de ti detrás de tus does espaldas. not speak evil behind your back. Un amigo A friend es un fiel compañero. is a faithful companion.
Pero estos tres But these three no solamente habían hablado mal de Job, were not just speaking evil of Job, sino que habían también abandonado a Job. but they also abandoned Job. Y dice la palabra algo muy interesante. And the word says something very Quiero que por favor lo interesting. entiendas. And I want you to understand this. Toda injusticia Any unrighteousness necesita ser enderezada. needs to be aligned. Todo lo que está torcido Anything that is twisted necesita ser alineado. needs to be aligned. Y el enemigo tenía un derecho legal. And the enemy had a legal right. ¿Cuál es el derecho What legal? was the legal right? La falta de perdón The lack of forgiveness en el corazón de Job. in the heart of Job. Escúchame. Listen, Muchas veces usted dirá, bueno, es que yo ya perdoné. you may say, well, I already forgiven. Perdonaste tal vez de labios, Maybe you've forgiven from your lips, pero no de corazón. but not from your heart. Y dice la palabra And the word says que tenemos que perdonar con todo nuestro that we corazón. need to forgive with all of our heart. Hola. Hello. ¿Cómo tenemos que perdonar? How do we need to forgive? Con With todo all of nuestro our corazón. hearts. Cuando perdonamos con la mitad del When corazón, we forgive with half of the heart, la obediencia no está the completa. obedience is not complete. La obediencia requiere The obedience requires total a obediencia. total obedience. No hay obediencia parcial, There is no partial obedience. hay una obediencia total. There is a total obedience. El problema es que nosotros The creemos, problem is that we believe, como Saúl, as Saul, hice las cosas que me mandó Dios, I did the things that the Lord sent me to do, pero las hice but I parcialmente. did them partially. Y dice la palabra And the word says que la that desobediencia the disobedience es como el espíritu de rebelión. is like the spirit of rebellion. Hola. Hello? Desobediencia, Disobedience. el Señor dice en 2 de Samuel, The Lord says in 1 Samuel, no, 2 de 2 Samuel, Samuel, que es como un espíritu es como un espíritu de hechicería. that is like a spirit of witchcraft, Es un espíritu de idolatría. a spirit of idolatry. Dice la palabra que la desobediencia The word says that the disobedience y la necedad, and stubbornness, yeah, es como la idolatría. is like idolatry. Ahora escúchame, Now listen, la palabra idolatría de dónde the viene word idolatry, where does it come from? es muy interesante. It's very interesting. Viene de la palabra carácter. It comes from the word character. Wow. La palabra idolatría The word idolatry viene de la palabra carácter. comes from the word Viene character. de la palabra hacer una imagen. It comes from the word of making an image. Y nosotros, And we, cuando no estamos haciendo las cosas como Dios nos las dice, when we're not doing the things as God told us to do them, entonces el enemigo empieza a obrar so the enemy begins to work en contra de nosotros. against us. Dice la palabra que Job, The word says that Job, el enemigo le quitó todo. the enemy took everything from Le him. quitó sus hijos, He took away his children. aún su esposa le dijo, Even his wife said to him, maldice a tu Dios y muérete. just curse your God and die. Perdió todo. He lost Le everything. robaron todo. They stole everything Y from no him. solamente eso, And not only that, sino que una enfermedad but terrible vino also sobre a él. terrible sickness came over him. Y dice la palabra que todo aquel que lo veía And the word says that everyone who saw him decía, ¿qué habrá hecho Job would say, what did Job do? para que todo esto malo le viniera? So that this evil will come over him. Y en lugar de orar por él, And instead of praying for him, sus amigos his friends, hablaban mal de él. they spoke ill of him. Ahora escúchame lo que dice la palabra, Now look at what the word says. porque esto es clave para Because muchas this is personas key for many people que quieran ver que Dios se mueva a su who favor. want to see God move in your favor. ¿Cuántos queremos ver que Dios se mueva a nuestro How favor? many of us want to see God move in our favor? No tiene que haber en tu corazón It has to be nothing in your Ni en mi heart corazón. or my heart, resentimiento, resentment, falta de perdón lack of en forgiveness contra de las personas, against people, de las personas. against the people. Amén. Ahora, versículo 10 Now verse 10, dice, cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. and the Lord restored Job's losses when he had prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Wow.
Es tan importante entender esto. It's so important to understand this. Hay cosas que a veces suceden en nuestras vidas There are things that sometimes happen in our y lives, estamos buscando salida de esas cosas. and we are looking for an exit of those things. Estamos buscando de dónde vendrá la bendición. We're looking for where's the blessing coming from. Y la bendición viene And the blessing comes cuando uno entiende la palabra when you understand the word y obedece la palabra. and you pray for the word. You pray the word. Voy a dar un testimonio de una persona. I'm going to give a testimony of someone. Esta persona estaba enojada con Dios. This person was angry with God. ¿Por qué? Why? Porque estaba pasando por una situación muy triste, mucha destrucción. He was going through a sad situation, a lot of destruction. Y esta persona decía, Dios, ¿dónde estás? And this person would say, God, where are you? Porque tú no me oyes. Because you do not hear Porque me. tú no me escuchas. Because you do not listen to me. Y un amigo que es creyente, And a friend that is also a believer, pero no cree mucho en los dones de lenguas, no but cree mucho, doesn't believe much in the gift of tongues no cree mucho en los dones del Espíritu. or the gifts of the Spirit. Él, un día hablando con él, One day, speaking to him, le empezó a decir, ¿cómo estás tú? he began to say to him, how are you? Su amigo. To his friend. Y él empezó a decir And he began to say toda su amargura. all of his bitterness. Y dice que en ese momento, And he said that in that moment, el amigo that friend que no creía en Dios, Who did bueno, not- perdón, que sí cree en Dios, who did believe in God, pero no cree en los dones, but doesn't believe in the gifts, el Espíritu Santo the Holy Spirit vino sobre él came over him, y empezó a and decirle he began to say to him toda la queja, all the complaints, todo lo que él le había dicho a Dios. everything that he had complained to God. Y él estaba tan sorprendido And he was so surprised porque Dios le había oído aún la queja. because God even heard the complaint. Y empezó a través del amigo a decirle todo lo que él le había dicho a Dios. And through his friend, he began to say everything that he has said to Y el God. amigo And the friend estaba tan sorprendido was so surprised also que le dijo, no soy yo, that he would say, it's not me. no soy yo, It's not me. no sé lo que me está I don't know pasando, what's happening to pero me, estoy temblando. but I'm shaking. Y el amigo le And dice, the other friend says, yo sé lo que te está I pasando. know what is happening to El you. Espíritu The Santo Holy te Spirit está usando is para hablarme. using you to speak to me. Amén. Amen. Ahora, ¿qué sucede? Now what happens? A esta persona se le había dicho por mucho tiempo, It was told to this person for a long time. tienes que hacer esto y hacer esto You have y to hacer do lo this, otro. and you have to do that, and you have to do that. Pero no lo hizo. But he didn't do it. ¿Por qué no lo hizo? He didn't do it. Porque Why? estaba enojado con Dios. Because he was angry with God. Y cuando uno se enoja con Dios, And when you're angry with God, uno dice, deja de agradecerle a Dios. you say to yourself, you stop being thankful to God. Y cuando dejas de agradecerle a Dios, And when you stop being thankful to God, tinieblas vienen darkness comes y cubren and they tu cover entendimiento, your understanding. cubren tu They corazón. cover your heart. Y en lugar de tener comunión con Dios, And instead of have communion with God, empezamos a tener comunión con las we tinieblas. begin to have communion with darkness. Ahora, ¿qué sucedió? Now what happened? Hubo una instrucción. There was an instruction. La palabra carácter And the word character significa means imagen. image. Y la palabra carácter, And the word character, cuando empezamos a entender when we begin to que si en understand, nuestro carácter hay una torcedura, if there is my character is twisted in some way, esta bend, hay un bend en mi carácter. if there's a bend in my character, Esa torcedura then that twistedness le dio lugar, derecho legal al enemigo. give it a legal right to the enemy. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Job? So what happened with Job? Cuando Job perdonó, When Job forgave, cuando Job oró por sus when amigos, Job prayed for his friends, lo que estaba torcido what was twisted se enderezó. began to become straight. Y ese alineamiento And that alignment es lo que permite que Dios is what allows God se mueva a tu favor, to move to your se mueva a favor, mi favor. to move to my Cuando favor. entendemos When we understand que el Señor that the Lord, lo que más desea, what He desires the most, Dios lo que más what the desea Lord desires the most, es tener comunión is to contigo, have communion with you, es tener comunión conmigo. is to have communion with me. Pero a veces nuestro pecado, But sometimes our sin a veces nuestro necio or corazón, our foolish hearts, a veces nuestro corazón entenebrecido or sometimes our darkened heart no quiere buscar de Dios. doesn't want to seek the Lord. Ahora, ¿qué sucedió? So what happened? Le mandé una enseñanza a esa persona I sent this person a teaching acerca del carácter about character. y me dijo, pastor, And he said to me, Pastor, ya entendí.
Now I understood. Ya entendí. Now I understood. Que para poderle quitar el derecho legal al enemigo, That to be able to remove the legal right from the enemy, tengo que entender I have to understand que mi that carácter my character me ha llevado has taken me a todos estos problemas. to all of these issues, these problems. Mi carácter. My character. Y le di instrucción. And I gave him that instruction. Tienes que ir con tu mamá You have to go to your mom. y pedir perdón You have to ask for forgiveness por tu carácter, because of your character, por tu manera de actuar. for your way of acting. Y él lo fue y lo hizo. And he went and he did it. ¿Y qué sucedió? And what happened? Las cosas empezaron a mover Things began to move a su favor. toward his favor. Y lo que parecía destruido, And what looked like was destroyed, la palabra de Job se va a cumplir en su vida. the word of Job began to be fulfilled in his life. ¿Por qué? Why? Porque hizo la palabra Because he did the word, y Dios está trayendo and the Lord is bringing una reconciliación a reconciliation en su familia. in his family. Amén. Amen. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? So what do we need to learn? Tenemos que aprender que si hay torceduras en nuestro carácter, We need to learn that if our character is bent, muchas veces heredamos el carácter de nuestros padres. many times we inherit the character of our parents. Hola, Hello. están muy callados. You're very quiet today. A veces heredamos el carácter de nuestros padres. Sometimes we inherit the character of our parents. A veces heredamos el carácter de mamá. Sometimes we inherit the character of our mom A veces heredamos el carácter de papá. or the character of dad. A veces heredamos el carácter del abuelo Sometimes we inherit the character of our grandfather o de la abuela or the grandmother o de la bisabuela. or even the great grandmother. Y ese carácter And that character es lo que el enemigo está usando is what the enemy is using para que la bendición de Dios no fluya. so that the blessing of God will not flow. Hola. Hello. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, versículo 11. 2 Corinthians 5, verse 11. Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Knowing therefore the fear of the Lord, we persuade men, but we are well known to God, and also trust are well known in your consciences. Versículo 12. Verse 12. No nos recomendamos pues a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis que responder a lo que se glorían en las apariencias y no en el corazón. For we do not command ourselves again to you, but give you opportunity to boast on our behalf, that you may have an answer to those who boast in appearance and not in heart. ¿Qué dice? En apariencia, pero no en el corazón. What does it say? In appearance, but not in heart. Apariencia, pero no corazón. Appearance, but not heart. Versículo 13. Verse 13. Si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. For if we are beside ourselves, it is for God, but if we are sound of mind, it is for you. Versículo 14. Verse 14. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, versículo For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. versículo 15. Verse 15. Y él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. And he died for all, to those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Versículo 16. Next verse. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, si aún así Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him, thus no longer. Versículo 17. Verse 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away.
Behold, all things are now become new. Qué hermosa palabra. What a beautiful word. Versículo 18. Verse 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Yo quiero que puedas declarar que yo tengo un ministerio. I want you to declare, I have a ministry. Tengo el ministerio de la reconciliación. I have the ministry of reconciliation. Todos tenemos ese llamado. We all have that calling. Todos tenemos ese llamado. We all have the calling. No hay nadie que esté aquí. There's no one that is No hay nadie here, que conozca de Dios no one that is known of God y que no tenga un llamado. and doesn't have a calling. ¿Y cuál es el alto llamado? And what is the high calling? Ser ministros To be ministers de of reconciliación. reconciliation. ¿Y qué es ser un ministro de And reconciliación? what is it to be a minister of reconciliation? Decirle a toda persona To say to every person que no conoce a Dios that doesn't know God, que Dios quiere that God wants to reconciliarse con ellos. reconcile them to God. Dios desea God desires reconciliarse con to nosotros. be reconciled with us. Ahora, ¿qué significa Now, reconciliación? what does reconciliation mean? Que tu pecado, que mi That pecado your sin and my sin no tenga más estorbo. have no more hindrance Cuando recibo a Jesús when I receive Jesus como mi Salvador. as my Savior. Porque ¿qué es lo que hace Jesús? Because what does Jesus do? Él viene He comes cuando confieso mi pecado. when I confess my Él sin. no solamente me He perdona, doesn't just forgive me, Él me He limpia cleanses y me, Él me da el acceso and He gives me the a access tener to comunión have communion con el Espíritu with Santo, the Spirit of God, con el Espíritu de Jesús, with con the Spirit of, Jesús with Jesus, y también con el Padre. and also with the Father. ¿Qué es no tener acceso? What does it mean not to have access? Es tener un estorbo. Is to have a hindrance. Ahora escúchame lo que quiero decir. Now listen to what I want to say. Hay muchos creyentes There's many believers que recibieron perdón de sus pecados, who received forgiveness of their sins, pero but no se han perdonado a sí mismos. they haven't forgiven themselves. Y el no tener perdón a uno mismo And not to have a forgiveness of oneself te impide entrar a la presencia de la doesn't allow intimidad. you to come into that intimacy with God. Por eso es Which is why de que mucha gente puede practicar la religión. many people can practice religion. ¿Qué es religión? What is religion? Apariencia. Appearance. Parece ser It looks like que yo tengo una intimidad, that I have an intimacy, pero no la tengo. but I don't. Parece ser It looks like que yo tengo una relación con Dios, that I have a relationship with God, pero no la tengo. but I don't. Ahora, ¿cómo se sabe Now, how do we know que verdaderamente tenemos una relación con that Dios? truly we have a relationship with God Cuando hay en el corazón when there is in the heart el entendimiento the understanding de que Dios no quiere that God doesn't want que nadie perezca. that no one perishes. Dios no quiere He doesn't want que nadie that perezca. no one would perish. ¿Qué es lo que Dios desea? What does God desire? Que todos That procedan we can all proceed al to arrepentimiento. repentance. Y que ese And what is arrepentimiento repentance? reconocer To mi recognize necesidad my necessity de un Salvador. of a Savior. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ahora, ¿qué sucede Now what happens cuando yo no estoy reconciliado conmigo mismo? if I am not reconciled to myself? El enemigo tiene lugar. The enemy has room. Y eso es algo que tenemos que aprender. And that's something we'll have to learn. Si no hay comunión, If there is no communion, es porque hay un estorbo. it's because there's a hindrance. Y ese estorbo And that hindrance no proviene de Dios. doesn't come from God. Ese estorbo That hindrance no es el corazón de Dios. is not the heart of God. Ese estorbo That hindrance no es la voluntad de Dios. is not the will of God. Es el necio corazón It is the foolish heart entenebrecido that is darkened por la falta de gratitud. by the lack of gratitude. Versículo 19. Verse 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra
de la reconciliación. That is, God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and he has committed to us the word of reconciliation. Primeramente nos dice First of all, he says to us que somos ministros de reconciliación. that we are ministers of reconciliation. Y después nos dice And then he says to que us Dios te ha dado that God has given you la palabra the word de la of reconciliación. reconciliation. ¿Qué Dios nos ha dado? What has God given us? La palabra The word de la of reconciliación. reconciliation. Pero si yo no hablo la palabra, But if I don't speak the word, entonces then yo no he querido la palabra. I haven't believed the word. Muchos decimos, es que yo no quiero que mi vecino se ofenda. Many would say, well, I don't want my neighbor to be offended. Es que van a decir que soy religioso. Well, they'll say that I'm religious. Hace unos días, A few days ago, mi vecino lo vi tirado en el suelo I saw my neighbor on the floor, y lo vi que se agarraba la rodilla y estaba con una cara de dolor. and he was clutching his knee. He was with a face of pain. Y yo no sé si se había caído, si estaba haciendo ejercicio. I no don't sé. know if he had fallen or he was doing exercises, Estaba abajo del carro. and he was underneath the car. Y le dije, ¿estás bien? And I said to him, "Are you okay?" Y me dice, no, me acabo de caer. He says, "No, I just fallen." Y me lastimé el mismo tobillo And I hurt the same ankle que la otra vez me lastimé en Florida. that last time I hurt in Florida. Y fui, lo levanté And I went and I picked him up y empecé a orar por él. and I began to pray for him. Y al día siguiente, And the next day, a la hora siguiente, About an hour later, traía como una bota que he es he ortopédica had like an orthopedic boot or a para que le brace. ayudara a su tobillo a So he estar en su lugar. so to help the stability of his ankle. Y al día siguiente lo veo And next day I see him y lo veo sin el aparato ortopédico and I see him with nothing. y le pregunto, ¿qué pasó? And I ask, what happened? Me siento muy bien, I feel very good. no lo necesito. I don't need it. Y yo digo, Señor, And I said, Lord, yo sé que tú respondiste mi I know oración. that you responded to my prayer. Y esa fue la señal And that was the sign que había sido sanado. that he was healed. Yo digo, Señor, ¿cómo Dios nos ama? And I said, Lord, how is it that he loves us so Que aún much? siendo enemigos de Dios, That even being enemies of Dios God, nos entrega a su Hijo. God gives us his son, Aún siendo enemigo, even being aún enemies estando muerto en mi delito y en mi pecado, and being dead in our own sins. Dios nos entregó a su Hijo God gave us his son para que todo aquel que cree so that whoever believes pueda tener would have a reconciliación, reconciliation, pueda tener salvación. would have salvation. Yo digo, Señor, And I said, Lord, ayúdanos a entender help us to understand que tú nos has dado la palabra de la that you've reconciliación. given us the word of reconciliation. Seguimos leyendo. Let's keep reading. Ahora, versículo siguiente, The next verse, versículo 20. verse 20. Dice, así que somos embajadores. Wow. O sea que ahora ya somos embajadores. Primeramente, I have to read. Now then, we are ambassadors for Christ. So we are ambassadors. primeramente, First of all, Dios nos dice, eres un ministro. God says you're a minister. Segundo, te dice, tienes la palabra de reconciliación. Secondly, he says now you have the word of reconciliation. Y ahora tercero, And now thirdly, eres un embajador. you're an ambassador. Wow. Y muchos de nosotros And many of us, no estamos we are not representando representing la embajada de los cielos. the embassy of heaven. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Dilo conmigo. Say it with me. Yo soy ministro de I am a reconciliación. minister of reconciliation. Yo tengo la palabra de I reconciliación. have the word of reconciliation. Y yo soy embajador And I am an ambassador del reino de los cielos. of the kingdom of heaven. ¿Cuántos creemos eso? How many of us believe that? Ahora, escúchame. Esto es muy importante. This is Esto very es muy important. importante. This is very important. ¿Qué es lo que hace un embajador del reino de los cielos? What does an ambassador of heaven do?
representa He el represents país the country o el gobierno or the government al cual lo ha empoderado. whom empowered him. ¿Y qué es lo que hace ese país And what does that country do, ese reino? or that kingdom? Todo lo que está torcido por la serpiente, Everything that is twisted by the serpent, el embajador the ambassador tiene la autoridad has the authority de enderezar, to align it, de alinear, to put it straight, de traer justicia to bring righteousness a toda injusticia. to every unrighteousness. Dice la palabra The word says que una mujer que tenía 18 años de estar encorvada, that a woman who was bent, who was crooked for 18 years, 18 años de estar 18 encorvada, years of being crooked, 18 años. 18 years. Se dicen fácil 18 años, You can say easily 18 years, pero tendrías que vivir 18 años encorvada. but you would have to live 18 years crooked. La marca de la serpiente And the mark of the serpent es todo lo que está is torcido, everything that is twisted, todo lo que está bent. everything that is bent. Y dice la palabra que Jesús llegó, And the word says that Jesus came, oró por la mujer prayed for the woman, y la enderezó. and made her straight. Lo que estaba torcido What was twisted se enderezó. became straight. ¿Sabes por qué se enderezó? You know why it became straight? Porque el reino de Because the Dios kingdom of God viene a traer alineamiento, comes to bring viene a alignment, traer comes justicia to bring a righteousness todo lo to injusto, everything that is unrighteous, a todo lo que el enemigo torció. to everything that the enemy twisted. Y dice la palabra, And the word says, Jesús nos dice en la palabra, Jesus says in the word, que that Satanás Satan la tenía had en esa posición. her in that position. No era Dios. It wasn't God. Con eso quiero terminar. With this I'm done. Dios nos llama God calls us a ser ministros de reconciliación, to be ministers of a reconciliation, tener palabra de to reconciliación have a word of reconciliation, y a ejercer and to exercise, el ser embajadores to be ambassadors de un gobierno, of a government, de un reino. of a kingdom. Y tenemos que practicarlo. And we need to practice it. Hola. Hello. Por eso dice la palabra, Which is why the word says, segunda de Corintios 4:13, 2 Corinthians 4:13, como está escrito, as it is written, como está escrito, as it is written, creí, I believed, por lo tanto hablé. and therefore I spoke. Yo no puedo traer palabra de reconciliación I cannot bring a word of reconciliation cuando yo no creo when I don't believe que Dios se quiere reconciliar that God wants to be reconciled con aquellos que están apartados de Él. with those who have become apart from Him. Tenemos un trabajo muy grande. We have a big job to do. Tenemos que anunciar We have to announce la fe que tenemos. the faith that we have. Tenemos que We anunciar have to announce lo que Dios nos dice que what somos. God tells us that we are. Y si la gente no lo cree, And if people don't believe, ya cumpliste con tu asignamiento. then you fulfilled already your assignment. Si tú ya hablaste, If you've already spoken, ya cumpliste con lo que Dios dijo. then you already fulfilled what you were to do. Por eso es tan importante Which is why it's very important no dejar de hablar, not to stop speaking, no dejar de estar insistiendo. not to stop insisting. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que tú y yo insistamos? Now, what does the Lord wants you and I to insist upon? Reconcíliate con Dios. Be reconciled to God. Reconcíliate con Be el Señor. reconciled to the Lord. Y vendrán tiempos de And refrigerio. times of refreshing will come. Amén. Amen. Si tú has estado apartado del Señor, If you've been apart from the Lord, si tú has estado molesto con el Señor, if you've been angry with the Lord, yo quiero confesar, I want to confess, a veces yo me he enojado con el Señor sometimes I become angry with the Lord. y le digo, ¿por qué no haces lo que te estoy diciendo? And I said, why don't you do what I told you? Y muchas veces creemos que Dios es nuestro sirviente. And sometimes we believe that God is our servant. Le decimos, Señor, haz esto. We say, God, do this. Y si el Señor no lo hace, And if the Lord doesn't do it, uno empieza a decir, ¿y por qué no? you begin to say, well, why not? Y el Señor me dijo en oración el miércoles pasado, And the Lord told me in prayer last Wednesday, yo no tengo ningún problema. I don't have any El Señor problem, me dijo, the Lord said, yo no tengo ningún I problema don't have any problem de cambiar cosas. to change things.
El único problema que el Señor tiene The only problem the Lord has es cambiar nuestra actitud. is to change our attitude, Porque eso es algo que Dios no puede cambiar. because that's something the Lord cannot change. Tú tienes que cambiar tu actitud. You have to change your attitude. Tú tienes que cambiar tu carácter. You have to change your character. Y el Señor me decía, And the Lord would say to me, aunque las cosas no hayan cambiado, even things have not changed, ¿cambiaron las cosas en tu corazón? have the things changed in your heart? Le digo, sí, Señor. And I said, yes, Lord. Las cosas cambiaron en mi corazón. The things did change in my heart. Entonces, porque las cosas cambiaron en mi corazón, And so because things changed in my heart, ahora sabe el Señor now the Lord knows que las cosas que Él cambie that the things that He changes o que no cambie, or that He doesn't change no cambiarán mi corazón. will not change my heart. ¿Entendieron eso? Do you understand that? ¿Lo entendimos? Do we understand that? Porque hay cosas que nos cambian. Because there are things that change us. Y el Señor no quiere que las cosas nos cambien. And He doesn't want the things to change us. Si el Señor lo hace o no lo hace, If the Lord does it or doesn't do it, nuestro corazón no cambia. our hearts do not change. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque el corazón de Dios nunca cambia. Because the heart of the Lord never changes. Dios no te deja de amar He doesn't stop loving you. si tú lo amas If you love Him o no lo amas. or doesn't love Him, Dios no cambia. God doesn't change. Él permanece fiel. He remains faithful. Dios lo que más desea, What the Lord desires the most tener intimidad, is to have intimacy, tener comunión. communion. Pero eso solamente viene But that can only come a través de una reconciliación. through a reconciliation. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias por esta palabra. Father, I give you thanks for this word. Gracias que tu corazón Thank you that your heart es reconciliarnos is to reconcile us con tu corazón. with your heart. Y Señor, quita los obstáculos, Lord, remove the obstacles. quita todo lo que el enemigo ha torcido, Remove everything that the enemy has todo twisted. impedimento. Any hindrance. Y Señor, que podamos creer esta palabra, And Lord, that we can believe this word. que tú nos has llamado That you have called us a ser ministros de to be reconciliación. ministers of reconciliation. Tú nos has dado palabra de You've reconciliación. given us word of reconciliation. Y también nos has dado, Señor, And you've given us, Lord, un asignamiento. an assignment. Somos embajadores We are ambassadors del reino de Dios of the kingdom of en God esta tierra, in this earth. enderezando, And putting straight, trayendo justicia bringing righteousness a toda to injusticia every por el unrighteousness poder by the power de tu Santo Espíritu. of your Holy Spirit. Señor, yo declaro en este momento Lord, I declare in this que moment toda enfermedad, that any sickness, que todo espíritu de enfermedad, any spirit of sickness, en el nombre de Jesús in de the name Nazaret, of Jesus of Nazareth, por lo que Jesucristo hizo en la cruz by del what Calvario, Jesus did on the cross of por lo que Calvary, está escrito en la by palabra, what is written in the word, que todo decreto that any decree que nos era contrario that comes on the contrary, lo clavó en la cruz he put it on the cross. y a través de eso And through that, despojó a los he principados, took away from the principalities, despojó a las he potestades took away from the y los powers, exhibió and públicamente, he exhibited them publicly. triunfando sobre de He ellos triumphed over them en la cruz. in the cross. Señor, yo declaro Lord, I que declare todo pecado, that any sin, que todo decreto that contrario any contrary ya decree fue clavado en la cruz. was already nailed to the cross. Y si ya fue clavado en la cruz, And if it was already nailed to the cross, ahora el poder de la now reconciliación the power of the reconciliation a través del acuerdo con tu palabra through the accord with your word va a traer la manifestación. will bring the manifestation. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Yo declaro I que declare todo espíritu de enfermedad that any spirit of sale sickness fuera de los cuerpos. comes out of the bodies. Yo declaro que todo espíritu de I opresión declare that any spirit of se oppression va de esos cuerpos, comes out of the bodies, se va de esas vidas comes out of the en el lives, nombre de in Jesús. the name of Jesus. Yo declaro que todo espíritu I contrario declare that any contrary spirit, cancelo su I asignamiento cancel the assignment a través through del poder the power de la sangre of the blood de nuestro Señor Jesucristo. of our Lord Jesus Y Christ. te declaro libre, And I declare you free. te declaro libre, I declare you te free. declaro I sano declare you healed. y te declaro que estás reconciliado con Dios And I declare that you are reconciled with God en el nombre precioso de Jesús. in the precious name of Y el Jesus. pueblo del Señor dice, And the people of God say, amén. Amen.
Te bendecimos, We bless you. declaramos bendición sobre tu We vida, declare blessing over your life. porque el amor del Señor Because the love of the y el Lord propósito del and the Señor purpose of the Lord es tener todos los días is to have all days intimidad contigo. intimacy with you. El Señor te bendiga. May the Lord bless you. Bendiciones. Blessings.